Radio Nacional Argentina presenta Fragmentos. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada, déjala que piense mal, y al pájaro de la benevolencia, échalo a volar. Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Hola, buenas noches. Este es nuestro programa de todos los miércoles, Fragmentos, Pensamiento Político Circulante. El programa de la Red de Mujeres con Cristina. Bueno, hoy estamos con Raquel en la producción, con Patri, con Juan, Rosy, quien les habla. Y en los controles está Claudio Cañoli. Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Estamos aquí con renovadas energías. Nos queda un trecho final para lo que nosotros llamamos la victoria de la esperanza popular. Cortito, así es que el programa de hoy lo hemos denominado La política y el murmullo de la calle. Y con ese título tan fuerte y tan emblemático para nosotros, iniciamos esta palabra política circulante que esperamos que remueva por lo menos un estilo o una clave de conversación en todos aquellos hogares donde todas y todos que los que nos están escuchando puedan continuar armando estos fragmentos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de mensajes de texto al 156 51 552 2, por WhatsApp al 261 651 522, al teléfono fijo de la radio 423 5827 y a través de Facebook Radio Nacional Mendoza. Empezamos nuestro programa con el primer fragmento. Hace 43 años, Perón retornaba a la patria tras 17 años de exilio forzado por el golpe del 55 y sus sucesivas réplicas. Su regreso no fue un fenómeno de la naturaleza, ni tampoco una graciosa concesión de la dictadura, sino el resultado del despliegue histórico de los militantes organizados a lo largo y a lo ancho del país, en las fábricas, en las universidades, en los barrios, en las villas y sobre todo en la calle, territorio natural de la militancia. En los días que corren y en este último sábado, en distintas plazas de la República y también en el mítico obelisco, la calle volvió a ser protagonista. Pero en esta oportunidad no solo había militantes, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, familias con sus niños que no van a ningún local partidario, con carteles hechos a mano, con fotos recortadas y pegadas en sus casas. Docentes, científicos, trabajadores, pequeños comerciantes y un solo objetivo: defender conquistas y derechos logrados en estos 12 años y medio. Parece que fueron muchos los años transcurridos, pero si uno corre el telón de las noticias con que te bombardean a diario, podrás ver que hasta el 2003, aunque te esforzabas, no podías salir del pozo. Si sos muy joven y no lo viviste, pregúntale a tus padres qué pasaba en la Argentina de los 80, de los 90, del 2001, de las dictaduras mejor ni hablar. En estos 12 años y medio trabajaste, te esforzaste y el Estado te acompañó con políticas públicas. Y por eso lograste las cosas que te merecías, pero que antes nadie te las reconocía. Es más, hubo un tiempo en que el Estado te las quitaba. Por eso, porque muchos saben que solos no van a poder seguir haciendo lo mismo, están saliendo a defender los derechos y conquistas. Su trabajo y las paritarias, la universidad pública gratuita, la ciencia y la tecnología, los satélites ARSAT 1 y 2, las netbooks de sus hijos, las jubilaciones, las escuelas.
La Argentina desendeudada, el rechazo a la usura de los fondos buitres, rutas, viviendas, centrales nucleares, gasoductos, centrales eléctricas, hospitales, procrear, progresar. Qué sé yo, podría seguir por horas. Todavía recuerdo a Néstor en Villa Palito, en La Matanza, cuando se comprometió a urbanizar y cumplió con creces. En su nombre de militante incansable y dirigente sin par, ahora hasta reconocido por los que mientras vivía se cansaron de insultarlo y agraviarlo, quiero pedirle a todos y a todas, como lo hice el 29 de octubre, que en cada calle, en cada casa, con convicción, voluntad y humildad, imitemos su ejemplo. Él nunca se rindió, nosotros tampoco. Cristina Fernández de Kirchner, el día de ayer, 17 de noviembre de 2015, el día de los militantes. El día del militante, ¿no? Y a propósito del militante... Claro, qué interesante, ¿no? La fecha tan emblemática para el peronismo y para la militancia en general, pero muy en particular para el peronismo, una fecha muy propia. Y fíjate que en el fragmento, cuando Cristina empieza hablando, dice hace 43 años Perón retornó al país. Fueron 17 años de exilio desde el golpe de Estado del 55, donde se interrumpió el proceso, los 10 años, la década peronista, la década de cambios profundos, de profundas transformaciones que había tenido el país. Cierto que por ahí la palabra cambio hay que darle otro sentido. Sí, tratamos de no decirla. Profundas transformaciones. Transformaciones, sí. Las transformaciones, porque en realidad fueron eso, fueron transformaciones muy profundas que planteó y ejecutó el peronismo en esos primeros 10 años. La interrupción violenta con el golpe del 55 obliga al general Perón al exilio, y allí un poco que nace este segundo peronismo, el peronismo de la resistencia, el peronismo, como dice Cristina, que está en la calle, ¿no? La verdadera militancia se hace en la calle. Y no vamos a hablar de toda la resistencia por un periodo muy largo y no es el objeto de este programa, pero vamos a decir que el 17 de noviembre, cuando Perón retorna al país en 1972, lo hace porque la movilización popular permitió que eso sucediera, y además lo hace dentro de un clima de profunda alegría y profunda tensión también, porque no se sabía bien, se vivía en una dictadura, no se sabía, había incertidumbre de lo que iba a pasar con el gobierno militar iba a hacer con el general Perón o con la militancia, y finalmente se impone la calle, se impone la militancia en la calle, que es la que logra el contacto de Perón con el pueblo, ¿no? Y bueno, eso como introducción para explicar un poquito esto, lo que decía Cristina en términos históricos, ¿no? Sí, porque además se me ocurre pensar que hay como una analogía entre esa historia de aquellos años, ¿no? Hace 43 años atrás, como bien dice Cristina, donde lo que sucedía, el escenario político, el escenario histórico de ese momento, el contexto histórico, produjo una movilización popular que Cristina dice muy claramente que no se dio como un fenómeno natural, sí. Es decir, no fue una casualidad, ni fue una graciosa concesión de la dictadura, dice Cristina. Es decir, la movilización popular en ese momento, hace 43 años atrás, tampoco fue magia. La gente salió a la calle, algunos más organizados que otros, pero lo cierto es que el murmullo de la gente, lo que el pueblo pensaba, salió a decirlo en el escenario que le es propio, en ese territorio natural de la militancia, que es el estar afuera, el encontrarse con los otros y el iniciar una conversación política que implicó un desafío importante para la política de aquel momento. En épocas en que era peligroso murmurar, ¿no? Exacto, en épocas en que era peligroso murmurar. Y que tal vez nosotros en estos últimos años, que han sido, decimos muchas veces, años de bonanza, donde nos ha sorprendido la conquista de derechos, los escenarios posibles que tuvimos en relación a la concreción de algunas leyes determinadas, tal vez ese murmullo de la calle no se dio tan explosivamente como en aquel 43, y lo estamos viendo hoy, que se pone en el territorio en el que naturalmente debe estar, en el que nunca debió salir, para enfrentar una disyuntiva que dentro de pocos días se dirime. Sí. Es pensar en la presencia de un Estado o pensar en un mercado que regule las relaciones de poder
dentro del pueblo argentino. Cuando Cristina habla de la calle, habla también de la capacidad de la gente de ocupar los espacios públicos. ¿Viste que dice las plazas, Sí. las calles, las plazas, los parques? Indudablemente hay una necesidad muy grande de este proyecto por seguir acentuando este diálogo, que es un diálogo que sabemos que es intergeneracional, porque los que están saliendo a la calle no son solamente ni los jóvenes, ni los viejos, ni los adultos exclusivamente, Ni los militantes, ni los militantes exclusivamente. Claro, los militantes más orgánicos, digamos. ¿Sí? Claro, pero es ese diálogo intergeneracional de que siempre venimos hablando hace rato, ¿no es cierto? Se ha dado espontáneamente a partir del poder que tiene la ocupación de ese espacio público. Que esa ocupación tampoco ha sido magia, sino que ha sido una ocupación valorada por un Estado presente también. Porque la gente empieza a entender que ese espacio es público y que es propio, y que es el lugar donde va a salir sin que nadie le dé permiso para defender o para proponer o para atacar o para discutir o para debatir por lo que fuera. O sea que es fuerte eso del el murmullo de la calle. Deja de ser murmullo. Deja de ser murmullo. Claro. Dejó de ser un murmullo, o sea, por lo menos está dejando de ser un murmullo. Se está transformando en una voz bastante más, porque por ahí el murmullo también tiene que ver con algo que se escucha bajito en secreto o que algunos lo escuchan y otros no. Sí. Y lo que nosotros estamos viendo, lo que está pasando en estos días, es que las personas salen de sus casas, fabrican sus propios carteles, como dice Cristina, hacen sus propios videitos y los pasan en las redes, YouTube, los suben a las redes. O sea, están decididas a hablar sin ningún intermediario. Y eso es un derecho que se ha conquistado a partir de estos 12 años. Sí, a mí murmullo me da la idea de que se hace de una manera inorgánica, de una manera hasta desordenada, podemos decir. Y lo que no quiere decir que el desorden sea malo, muchas veces el desorden es bueno, es eso que es caótico produce cosas buenas. Y también tiene que ver por ahí con algunas ausencias que hay, ¿no? Algunas ausencias en ciertos niveles dirigenciales. Por eso es que la gente toma la posta y sale a hacer este murmullo que se va transformando en algo más que eso por lo bajo, casi en secreto, y va teniendo su efecto, ¿no? Sí, a mí me parece que hay una cosa interesante que aparece en el fragmento. Primero es la nominación que hace Cristina de quienes salen a la calle. Sí. Y esto muestra la diversidad de público que se expresa hoy en el espacio público, que es el espacio común. Ella nombra a docentes, científicos, trabajadores, pequeños comerciantes, nombra también a familias enteras con sus niños, y dentro de la familia los más viejos, los más jóvenes, los intermedios, los adolescentes, y dice salen con un solo objetivo, y el objetivo es defender las conquistas y los derechos logrados en estos 12 años. A mí me parece que cuando, lo que decía la Patri, cuando el murmullo, ese que a veces no se deja escuchar, o el murmullo que a veces no se hace escuchar, o incluso el murmullo que a veces algunos no quieren deliberadamente escuchar, es el que aparece como protagonista fundamental en este escenario, lo cual no desmerece de ninguna manera los espacios organizados, porque también hay espacios organizados en torno a esta salida al espacio público. Y de hecho, aun cuando haya nominaciones de personas o de espacios laborales en particular, como los científicos, los docentes, los trabajadores pequeños o medianos comerciantes, estos grupos también antes de salir se organizan. Es decir, uno no puede concebir la salida de la gente al espacio público común sin una previa o una incipiente organización. Lo que acá me parece que está destacando Cristina es que han salido a la calle más allá de la orgánica instituida por los partidos tradicionales o convencionales. Y esto es lo novedoso,
que no esperaron una indicación de una conducción determinada para decir: yo salgo porque me he apropiado de esta política a defender lo que creo que no es solamente en mi propio beneficio o en mi propia defensa o en defensa propia, sino en defensa de un colectivo que es el pueblo argentino. Entonces ahí me parece que radica la fortaleza de todo esto. Hacer visible lo que cotidianamente se conversa en los ámbitos de la vida cotidiana, de la vida común, lo que se conversa en torno a un almuerzo, en torno a una conversación con un amigo, con un vecino, con un hijo, con los amigos de un hijo. Entonces, salir de ese mundo privado para ponerse en el escenario de lo público nos vuelve más potentes. Incluso el otro día conversábamos qué maravilloso sería, voy a decir tal vez una utopía o una esperanza popular, de acuerdo a donde se lo mire, pero se nos ocurría pensar qué tal si esta campaña previa a las elecciones, en gran medida hecha por la propia gente, a través de ese murmullo que cobró voz propia y escenario público, fuera la adopción de las próximas campañas como metodología, donde no necesitáramos pagarle a una empresa para que haga la publicidad de campaña, sino que fuera el propio pueblo el que salga a hacer la campaña por los derechos que tiene que conquistar. Digo, cuando... Bueno, esa quizás sea una de las cosas buenas que se ha sacado de este año electoral, que muchos se quejan de tantas elecciones, tantas campañas, y los que hemos estado desde el principio de año militando campañas electorales, varias, tenemos esa práctica, ¿no? Es lo que hicimos ante la ausencia de recursos. Y ahora se hace no por la ausencia de recursos, sino que se hace por la convicción, por creer en un proyecto nacional y popular que lleva 12 años, por poder visualizar y poder concretizar los beneficios que ha traído este proyecto, ¿no? Y por eso la gente sale así espontáneamente, con mucha alegría, con mucha imaginación también, porque hay cosas que son graciosas. Muy claro, también es cierto que es muy claro el adversario. Sí. Nosotros queremos pensar que toda la gente que sale por convicción de que todo lo logrado en estos 12 años es suficiente o es tan importante como para decir, bueno, salimos a defender los derechos conquistados. Pero también me parece que para verlo objetivamente y para no caer en frustraciones colectivas o personales posteriores, también me parece que hay que poner en valor que hoy lo que estamos enfrentando, lo que está enfrentando el Proyecto Nacional y Popular, lo que tiene enfrente es algo que es diametralmente distinto a la propuesta de un proyecto político. No estamos hablando solamente de que gane el Frente para la Victoria o que estamos eligiendo el Frente para la Victoria. En esta oportunidad, en este domingo, tenemos dos opciones. Una opción es la política y otra opción es el mercado que excluye. En la política podemos tener diferencias, podemos tener incluso adhesiones más pasionales, menos pasionales, más racionales o menos racionales, pero discutimos la política. Y entonces me parece que esto es lo maravilloso de este momento, que la gente sale a la calle con una nueva palabra política, aunque todavía no la nomine como tal. Y esa palabra política es la que circula, la que se expande, la que aparece como una piedra en el estanque, haciendo ondas, haciendo ecos y sacando lo mejor de cada uno de los ciudadanos y de los ciudadanos para ponerlo al servicio de una causa común, que hoy es Scioli o MM, en otro momento fue Braden Perón. Parece una marca de chocolates. Siquiera fuera una marca de chocolates. 42 35 827 para dejarnos un mensaje de voz. Los SMS a 156 51 55 22. Vamos a nuestra primera propuesta musical de esta noche, Claudio, y les traemos un viejo tema de los años 70, pero grabado hace poquito por la Mississippi. Nos decía lo tuyo es mío y lo mío es mío, nos decía Morris allá por los 70. Y de Morris, por la Mississippi, Pato trabaja en una carnicería.
hipocresía. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tenés excusas, los otros tienen, que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba, que asco me das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario, y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Estás ser artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro, y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Oh, Pato trabaja en una carnicería. 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 Bueno, medio que se nos vino la tanda encima, así que vamos a leer un mensajito que nos llegó al 156 51 55 22 y dice lo siguiente: saludos a todos las y los militantes peronistas y kirchneristas, nos dice Andrea. Así que este saludo, bueno, se lo transmitimos. Gracias, a todos los que andan en la calle, a todos los que andan militando en la campaña, ¿no? Poniéndose
La campaña del hombro. Bueno, esto es Fragmentos, pensamiento político circulante. El programa de la Red de Mujeres con Cristina. Y nos vamos a la tanda, ya volvemos. Mi canto y mi corazón son para los demás. ¿Qué tal? Buenas noches, habla Juan Domingo. La verdad que me parece muy bien que la gente, que todos nosotros hagamos así distintas cosas. Yo también he hecho algo, pero eso no tiene importancia, por eso no voy a comentar. Pero me parece que es un poco tarde todo esto, ¿no? O sea, no es tarde, pero realmente tendríamos que salir a militar, hubiéramos salido a militar permanentemente, no solamente en las elecciones y viendo la situación actual, es lo que podemos llegar a perder. Pero antiguamente mi padre, por eso yo me llamo Juan Domingo, salíamos a pegar carteles con engrudo en su bicicleta, siempre lo recuerdo con cariño. Entonces, me parece que acá faltó de parte del Frente, no Frente por la Victoria, sino el Partido Justicialista, una identificación ideológica sobre lo que estaba pasando. Me parece que eso fue un gran error, por eso perdimos Guaymallén, La Cedra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde están los muchachos peronistas? Que no los veo. ¿Dónde está Churca? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Lobo? ¿A dónde están? Me gustaría mucho que pasara este mensaje porque lo hablo con el corazón. Chao, gracias. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la noche, 30 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienza espacio publicitario. Relatos compartidos. Un encuentro con las voces, la cultura y los tonos en los que nos reconocemos. Relatos compartidos con Eliana Gabay, Ricardo Rojo y Gustavo Maturano. Jueves a las 23. Aire Nacional. Hola, les habla Julio Rudman. 20 años haciendo El Candil, ahora en la radio pública. Espacio cedido a Cambiemos. Queremos hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor, para que te puedas quedar en tu provincia, porque podés estudiar, trabajar y hacer lo que te gusta, o para que puedas ir al lugar del país que quieras, porque allí también las cosas están mejor. Esa es mi intención, lograr que la política sirva para solucionar tus problemas y no para crearlos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza según Ley Provincial 8619. En Godoy Cruz las cartas están sobre la mesa. Por el trabajo, la vivienda, cultura y los derechos de las mujeres, vamos por un bloque de concejales del Frente de Izquierda. Para hacerle frente al ajuste. Este 29 de noviembre, danos tu voto. En Godoy Cruz, Martín Rodríguez, concejal, Frente de Izquierda, lista 503. Dicho de otro modo. Lunes a viernes, de 9 a 12, Ale Rota, Paola Ortiz, Agustina Navarro, Rolly Brizuela. Dicho de otro modo. Segunda mañana, información, convicción y radio pública. Fin espacio publicitario. Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Estás en Nacional. Estás en Fragmentos. Bueno, estamos en nuestro programa Fragmentos, Pensamiento Político Circulante, el programa de la Red de Mujeres con Cristina. Hace unos instantes recibimos el llamado de Juan Domingo. Gracias, Juan Domingo, por comunicarte con nuestro programa. Un oyente de fierro, Juan debemos Domingo, decirte, Juan Domingo, que coincidimos en lo que has dicho. Nos parece que es motivo de un análisis permanente, sobre todo al interior de nuestras organizaciones, porque las evidencias están más que a la vista y nos parece que hay que hacer una cuestión de mirada hacia el interior de lo que nos ha ocurrido durante todo este tiempo. También debo decir que hay otras cosas de nuestros dirigentes o de algunos dirigentes que nos causan de alguna manera una alegría o una satisfacción. Por ejemplo, esta tarde estuvimos acompañando a Daniel Filmus
como dirigente nacional y como posible integrante del gabinete de Daniel Scioli, en el caso de que resultemos triunfadores el domingo, por las calles de la ciudad de Mendoza. Lo hacía con una soltura, con una solvencia, con una dignidad frente al pueblo que verdaderamente da muestras de que cuando la política está en manos de quien la ennoblece, bueno, esta es la forma de caminar al lado de la gente. Así es que gracias, Juan Domingo, por tu palabra, y verdaderamente sí, ir a que la militancia sea una cuestión sostenida y no solamente que aparezca en momentos emergentes como el que estamos viviendo. En el fragmento de Cristina se ve como muy fuerte la presencia de un mensaje que ella da a los militantes en el Día del Militante, diciéndoles que la gente que no es militante porque a lo mejor nunca pisó un local partidario, ha salido con su propia lógica, con su propia inventiva, a buscar otros caminos para defender los derechos. También hay como una especie de ojo militante, mirá que la gente está saliendo, sin permiso ni mío, ni de ningún otro dirigente. O sea, también le está diciendo al militante que es importante tomar de ejemplo este murmullo que tiene, del que hablábamos nosotros, que por supuesto deja de ser un murmullo, pero también le está diciendo a la gente que lee, por lo menos a la que lee los mensajes o que escucha o lee en un diario o escucha en una radio a alguien que transcribe estos mensajes, también le está diciendo, che, hay cosas, pero esas cosas están afuera. Hay que ir a buscarlas afuera. O sea, en ese sentido decimos, ¿no?, que estamos de acuerdo con Juan Domingo. Pero fíjate que termina el fragmento diciendo, volviendo, digamos, arrastra comienza con Perón y termina hablando de Néstor y diciendo concretamente, él nunca se rindió, nosotros tampoco nos rendimos. O sea, hay una situación que es muy compleja y que no nos conviene a nosotros tampoco enredarnos en esa complejidad sin tener la claridad que lo que estamos haciendo hoy es defendiendo dos proyectos de país completamente distintos y que nosotros tenemos la obligación el 22 de votar al proyecto de país que creemos que acompaña este proceso de dignificación. Eso es lo que queremos. Ese es nuestro objetivo. Y por ese objetivo venimos trabajando. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Creo que venimos trabajando hace más de 12 años. No es casual que Cristina nombre a Perón al principio y a Néstor al final, ¿no? Está bien, uno podría decir, bueno, es que está hablando del Día del Militante, tienen que contextualizarlo. Pero está queriendo significar, no, está significando en Néstor, está resumiendo la figura de un militante. Y en aquella militancia que lo trajo a Perón en 1972, seguramente ella y Néstor lo deben haber vivido porque son de esa generación, ¿no? Así que es interesante saber desde qué lugar lo dice Cristina. No lo dice desde el lugar de presidenta de la República y lo dice más desde el lugar de la militancia, ¿no? De ese militante de los años 70 y de toda la militancia que ha hecho ella y que hizo Néstor desde ese entonces hasta acá, ¿no? Sí, también desde el nuevo sujeto político que hoy es Cristina, ¿no? También, porque pero fíjate no que es la misma muy la fuerte militancia que tuvo Cristina por supuesto en los años 70 a lo que hoy se ha construido en torno a la militancia. Por eso cuando... Como tampoco es lo mismo la primera resistencia, del 55 al 70 es otra, pero la atraviesa una mística similar, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero ahí estaba la cuestión esta que decíamos de lo intergeneracional. Viste, acá en el momento en que dice, si vos sos muy joven, preguntale, y no lo viviste, preguntale a tu papá, preguntale a tus padres qué pasaba en la Argentina en los 80, en los 90, en el 2001, bueno, y de las dictaduras mejor ni hablar, como diciendo, también preguntale lo que pasó en las dictaduras. Sí. Indudablemente hay una intención muy fuerte de seguir profundizando sobre el diálogo entre las generaciones. Porque sin ese diálogo que indudablemente hemos visto que se está dando, porque se está dando en la calle en este momento, sin ese diálogo concreto, nuestro proyecto nunca va a poder avanzar, porque es un proyecto que es como si se cimentara
en un conocimiento profundo de las luchas populares en la Argentina, en América Latina y en el mundo entero. Sin esa historia no se puede consolidar, digamos, ningún proyecto. Claro, la memoria es como fundamental. Sí, yo estaba pensando que en el fragmento cuando Cristina le hace una invitación un poco a los jóvenes y dice, si no lo viviste, andá y preguntale a tus padres sobre la historia reciente o la historia pasada. Y me parece que también en este ejercicio dialéctico de escuchar a Cristina, de interpretar a Cristina, de verla a Cristina cómo se constituye como sujeto político, de cómo nos constituimos nosotros como sujetos políticos también a través de la palabra que ella interpreta de su propio pueblo, me parece que también se podría hacer el ejercicio a la inversa. Que los adultos, la otra generación, hagan también el ejercicio de ver en los jóvenes a los que no vivieron las cosas que nosotros vivimos, claro, y vayan ellos y les cuenten. No esperen que le vengan a preguntar, que sería como una actitud hasta medio natural, ¿no? Que los jóvenes, por sus inquietudes de jóvenes, vengan y pregunten a los adultos qué pasó en el pasado reciente. Pero también me parece que la actitud o la responsabilidad de los mayores, de los adultos, de los que ya tenemos una intensidad de vida transcurrida en relación a la historia de nuestro país, está bueno también hilvanar esta conversación política y trazar un hilo de conversación generacional que pueda de alguna manera despejar todas las incertezas, las incertidumbres y los desconocimientos que hay respecto a lo que hemos vivido como país, como pueblo, como familia. También está, digamos, entre líneas, como un texto lo no dicho, digamos, que a veces es lo más importante dentro de lo que se dice. Lo no dicho es, vos, que sí viviste aquello, ¿qué te pasa, claro, que pensás votar a Macri? Claro. También está diciendo, vos sí lo viviste, vos sí estuviste en toda esta etapa. Bueno, el tema pasando? Musical que acabamos de dedicar, ¿no? Claro, también es un mensaje sin decir. Y fíjate una cosa, que cuando Cristina en la última parte del fragmento recuerda a Néstor y habla del ejemplo de Néstor y nos pide que lo imitemos, y dice, él nunca se rindió, nosotros tampoco nos rendimos. Y yo recuerdo un fragmento de Néstor, creo que es cuando asumió la presidencia, donde está al lado de Daniel Scioli, y dice, en una parte de su alocución, dice, las elecciones o las campañas se ganan o se pierden. Sí. Lo que no se deben perder son las ideas. Y es allí cuando la convicción, la voluntad, la humildad a la que alude Cristina y que dice que hay que imitar, es la posibilidad de no rendirnos frente a lo que está pasando. De no sentirse rendido. De no sentirse derrotado, claro. De no sentirse derrotado. Y menos habiendo ganado la elección. Exacto. Ganamos las PASO. Sí. Como dice Scioli. Claro. Ganamos las PASO, ganamos la general. Sí. Y bueno, la tercera, seguramente vamos también por la victoria de la esperanza popular. Sí, porque hay que dimensionar un poco las cosas, ¿no? Porque por ahí había ya en estos últimos días no tanto, pero al principio había como un ánimo derrotista, ¿no? No, sí. Lo que había, nos llevaron sigue al balotaje. Sí, eso sí, está bien, ¿Sí? Pero lo que hay, y yo creo que eso va a persistir después también del 22, es el asombro. Sí. Porque lo que no se puede entender es cómo un caudal semejante, digamos, de votos no tenga una direccionalidad como debería tenerla cuando Cristina tiene el 53% de imagen positiva. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué está faltando? ¿Dónde está? Hay asombro. Ahora, yo creo que, como vos decís, Juan, y como hemos dicho recién, esta movilización de la que habla Cristina es la que está provocando una súbita reflexión en un montón de gente que indudablemente
puso el voto sin pensar, sin saber, sin conocer en profundidad algunos detalles, Sí, que y ahora también- los está conociendo, pero porque hemos salido todos a la calle. Sí, y también los 53 puntos de rating del debate del también. domingo también ayudan en cierto sentido. Tengo 2 mensajes, ¿quieren que los leamos ahora o vamos a la música? Como quieran. No, léelos. Los leemos, bueno. Dice acá: la gente ha demostrado imaginación, compromiso, militancia, contenido. Yo confío en la gente y sé que vamos a ganar el domingo, dice Ricardo. Y el otro dice: que el murmullo se transforme en grito militante y el domingo ganamos. Vamos, compañeros, nos dice Silvia. Gracias, Ricardo, gracias, Silvia, por los mensajes. Y vamos a ir a la otra propuesta musical que tenemos para ustedes, que hemos preparado esta noche. Y este es un tema muy particular porque lo hizo una familia de compañeros, como decimos, una chacarera, se llama Chacarera Pal Daniel. Que el patrón va a trabajar con pala y todo. Que son todos esos versos, no seamos bobos. Desde cuando la oveja lo bota al lobo. Cuando vas por un camino, presta atención. Si ves color naranja es construcción. En cambio el amarillo es precaución. Se dicen ser el futuro y son pasado. Los mismos del descuento a los jubilados. Paisano, no lo dude, a Scioli votamos. Chacarera del país que se ama y siente. Pensando en el futuro desde el presente. Mejor votar a Scioli pa' presidente. Se va la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta no nos podemos equivocar, ¿eh? Y si alguno se asusta de las crueldades que hicieron con nuestros viejos y laburantes. No es campaña del miedo, son bien verdades. Pero cuando al Dios mercado libre dejaron, al tipo de laburo desocuparon. Y en el fondo el infierno nos enterraron. Al otro que anda en duda que son lo mismo, se nota desde lejos como en los pingos, que uno es bien criollo y el otro es gringo. Chacarera del país que se ama y siente. Pensando en el futuro desde el presente. Mejor votar a Scioli pa' presidente. ¿A quién votás, Luchi? A Scioli. Esta fue la Chacarera Pal Daniel. Ojo que estamos haciendo primicia con este tema. Y esta chacarera Se ha viralizado por todos lados, pero en un programa de radio como el nuestro, ojo, esto garpa, ¿eh? Sí. Así que vamos a, no sé. Vamos a otro fragmento, aunque todavía queda mucho para decir Sí, de queda, este, ¿no? queda Pero- mucho para decir, pero bueno, no vamos a hacer vamos. tiempo, como siempre. El tiempo es tirano en radio, así que leamos el otro fragmento. Es difícil ganar una elección si no pueden definirse claramente los términos en disputa, o si no se consigue que una mayoría social acepte esta definición.
Se ha dicho más de una vez en estos días, pero vale recordarlo. En 1946, en la primera elección del peronismo, si ganó Perón contra todos los pronósticos, mucho tuvo que ver su acierto en señalar lo que estaba en juego. Mientras los candidatos de la alianza antiperonista se referían a un enfrentamiento entre democracia y totalitarismo, el candidato finalmente triunfante veía una opción, un partido de campeonato la llamó, entre justicia social e injusticia social. Esto lo escribió Eduardo Josami para Página 12 ayer 17 de noviembre. Bueno, es una como una especie de paráfrasis, iba a decir. Es como una comparación con el debate, porque justamente lo que se vio en el debate fue exactamente eso. Uno de los dos candidatos se refería específicamente a qué se gana y qué se pierde en esta elección, mientras el otro candidato lo que hacía era, digamos, lo que suele hacer, injuriar, poner palos, no responder, pero en realidad lo que más hacía era evadir las responsabilidades ante esa opción que le daba el otro. Y es lo que dice ahí, exactamente. Por eso también tiene que ver con el fragmento anterior, ¿no? Como, como todo tiene que ver con todo. Sí, la frase nuestra, ¿no? Que todo tiene que ver con todo. Y que no es una frase hueca, pero es verdad, hay una, y sobre todo en temas de militancia y en temas de ideologías y en temas de análisis político, todo tiene que ver con todo, eso es totalmente cierto. También es cierto acá cuando ponen esa dicotomía, por un lado el totalitarismo, por el otro la democracia, ¿no? Y Perón hábilmente se las da vuelta y le dice verdad y no Perón. O sea, eso también parece anecdótico, pero tiene un contenido político, ideológico y un contenido, no sé cómo se dice lo lingüístico, muy lo que está pasando hoy tiene fuerte, el mismo, ¿no? Contenido. Claro. No, sí. Esa es la característica de este hoy. ¿Sí? Nosotros somos la patria grande que queremos construir, o el mercado que quiere destruir la patria grande. Y nos acusan de totalitarios, autoritarios y demás al campo nacional y popular. Dice Polo lo denominaría el nosotros y ellos. Claro. Sí. A vos, mordisquito. A vos te hablo. Sí. Claro. Mordisquito es Macri. Claro. No, mordisquito es el que vota a Macri. El que vota a Macri. Claro. Sí. El que vota a Macri en realidad... En ese sentido, nos acaban de mandar un mensaje que es un versito, está muy bueno, hay que leerlo. A ver. Miren lo que dicen. 22, los patitos. Uno es bueno, más consciente, el único inteligente, pero el otro ganso, pavo y bruto, a todo dice que no. El buen Sciolito prefiere estar y no rodeado de buitres. Este 22, con mucha fe, hagan lo mismo que yo. Voten a Scioli. Presidente. A mí me lo dijo Dios, Miguel Ángel de Luján, Mendoza. Bueno, pero es muy gracioso y vamos a poner una cuota de humor en esta noche para llegar felices y enteros al día 22. Dice, nos lo mandan por mensaje de Facebook. Pasá esta cadena a tus amigos y familiares. Votá a Scioli. Si no lo haces, tendrás 4 años de mala suerte. Después no digas que no te avisé. A mí no me gustan las cadenas, pero esta está buena. Creatividad popular. Viste que uno tiene por ahí un poco dice, no, yo no soy supersticioso, pero te da cosita, ¿viste? Cuando le dice, ¿qué hago si no la mando? ¿Viste? A ver si es cierto. Bueno, volviendo un poco al... Bueno, ojalá nos pase esto de que así como Perón ganó en aquella oportunidad contra todos los pronósticos, sí. En esta oportunidad, contra todos los pronósticos, podamos alcanzar la victoria el domingo. El esfuerzo se ha hecho, un esfuerzo muy impresionante, un esfuerzo denodado, un esfuerzo que ha contado con como decíamos, con este apoyo popular, que además le ha puesto la cuota de lo que tiene el pueblo, ¿no? La experiencia democrática, la experiencia popular, la palabra creativa, la acción creadora, el encuentro. La verdad que nosotros cuando miramos las redes sociales, cuando nos encontramos con la gente, por ejemplo el otro día en el parque, o cuando vimos a la gente en Parque Centenario, o en la Plaza de Resistencia, o en Misiones, o en Córdoba, a cualquier lugar del país donde uno mire un poco lo que ocurrió,
la salida, con la irrupción de la gente en los espacios públicos, todo ha estado teñido primero de una notable actitud de solidaridad y de encuentro. Todos han ido al encuentro del otro. O sea que ahí se ha hecho realidad esto de que la patria es el otro, ¿no? Nos encontramos con gente que el amor vence al odio también, ¿no? Es una Eso cosa impresionante. tiene que ver, ¿no? Y luego la creatividad y lo que le hemos hecho economizar a aquellos que se hacen cargo de la propaganda de la campaña política, ¿no? Porque cada uno salió con su cartelito escrito a pulso, a mano, y salió a ponerlo, diciéndolo como lo sentía, como lo vivía, y tal vez esa representación que fue escrita o tal vez verbalizada por un ciudadano o una ciudadana común, expresaba también a grandes mayorías de nuestro pueblo. La gente esperaba el debate. Eso fue el día sábado, ¿no? El domingo. No, el día de la salida de la gente fue el sábado. Sí. Claro. Y el domingo fue el debate. La gente esperaba el debate, pero es impresionante la diferencia, ¿no? Entre lo que ocurría en esos encuentros y después lo que significó el debate. Porque el debate, tal cual nosotros lo vimos por televisión, era, digamos, un debate armado contra el murmullo de la calle. Sí. Era como que no tenían, era como decías vos, una cosa parecía como desorganizada y esto era como un estereotipo de la organización, con una medición de preguntas de un segundo, de 1 minuto y medio, respuestas de otro minuto, un diálogo que en realidad no fue un diálogo, un debate que uno saca, claro, uno saca la cuenta luego por lo que se está diciendo que es un debate, pero no hubo ni diálogo ni debate, porque en realidad era como una gran puesta de ideas sobre la mesa para que la gente mirara. Idea de un solo lado, vamos a decir la verdad. Organizado ya se sabe. No, pero idea de un solo lado, porque vamos a decir la verdad, Macri no tiró una idea, como jamás se le ha quedado una idea en todo este tiempo. Está bien, no, pero yo no hablo de lo que dijo cada uno, sino de la metodología, del formato, de cómo se habló en ese momento. Está bien, ha tenido un rating altísimo, pero el rating tiene que ver con las ideas que se tenían que debatir allí. Faltaron muchas ideas por debatir. Una de las razones fue esa, ¿no es cierto? Que de un lado había muchas ideas y del otro lado lo único que había eran mentiras, ocultamientos y chicanas. Pero yo estoy hablando del formato. La forma estaba pautada para que nadie se pudiera salir de su libreto, por ejemplo. Sí. Y eso se notó mucho. Sí, es verdad. Por miedo, por lo que fuera, ¿no es cierto? Pero no, ninguno de los dos se salía de su libreto, pero también era porque no se lo pautaba la forma del debate. Sí, incluso en ese sentido yo creo que Scioli, no voy a hablar del debate en sí mismo ni de lo que pienso del debate, pero digo que el momento en que le tocaba elaborar la pregunta para el adversario, utilizó mágicamente ese tiempo para llenarlo de contenido antes de llegar a la pregunta. Y respecto a esto que decías, Patri, del formato del debate que ha sido tan esquemático, tan de un estilo que no permitía salirse de ese formato, también debemos decir que tuvo una perspectiva muy patriarcal. Acá no se aceptó la presencia o la perspectiva de género dentro del debate, y creo que esto hoy, en pleno siglo XXI, sesga cualquier posibilidad de debate político serio que sea integral y que sea inclusivo. Bueno, nos estamos yendo y les dejamos, pues ya estamos sobre la hora. Y les dejamos la amenaza de que si no votan por Scioli, como era, tenés 4 años de mala suerte. No, la cadena no es una amenaza, es una cadena. Sí, bueno, nosotros la amenazamos también. No, es una cadena, digamos. Repetí la cadena porque es muy graciosa. Pasá esta cadena a tus amigos y familiares. Votás a Scioli, si no lo haces, tendrás 4 años de mala suerte. Después, no digan que el programa Fragmentos, Pensamiento Político Circulante de la Red Mujeres con Cristina, no se lo advirtió. Bueno, nosotros nos vamos a ir con una milonga de Atahualpa Yupanqui, interpretada por Jorge Cafrune, que se llama Permiso, y les vamos a decir chau, hasta el miércoles, y disculpen si no pasamos algún mensaje, pero se nos fue el tiempo, muchachos, así que bueno será hasta el miércoles que viene, y con alegría, a votar el domingo. Y nos vamos a encontrar ahí
el próximo miércoles. Nos vamos a sonriendo. encontrar a como dé lugar. A como dé lugar el miércoles que viene. Nos volvemos a ver. Chao. Chao. Permiso dije al de entrar y al permiso me lo han dado. Respeto al que me invita y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado, pa' que no hayan resquemores, mis versos son mis dolores, en 6 cuerdas enredadas. Nunca canto por cantar, porque mi canto es sagrado, soy bruto como un arao.